Mil gracias. Por supuesto, en primer lugar, un saludo y una felicitación al Consejo Nacional de Bioética por promover este maravilloso espacio de intercambio, de reflexión y que enriquece, por supuesto, en la toma de decisiones, en el proceso también de reconocer estos escenarios, estos diferentes escenarios a nivel latinoamericano y para de alguna manera dar algunas pautas en materia de lo que es la articulación sectorial y de los actores sociales en su conjunto en el enfrentamiento de una situación que todos sabemos ha sido inédita y que por supuesto nos pone en una serie de tensiones, de dilemas, de situaciones realmente de cómo priorizar, cómo armonizar la acción y cómo garantizar la mejor acción tanto desde el punto de vista de los eh, personal médico, el personal sanitario, pero no solamente el personal sanitario, pero sino obviamente los recursos muchas veces de los estados para enfrentar de mejor manera esta situación. Quiero tal vez enfocar mi intervención en tres puntos. Uno, lo que tiene que ver con la percepción del riesgo y la comunicación del riesgo, aspecto importante en la toma de decisiones tanto por parte de la población como por parte del personal de salud. En segundo lugar, hacer de pronto una breve discusión allí en materia de lo que tendríamos pues como los mecanismos de biopoder y biopolítica a la luz de la pandemia. Y pues por supuesto un poquito también el componente científico, investigativo que pues corresponde para concluir finalmente con lo relativo a la discusión bioética en materia del derecho fundamental a la salud, que creo que es uno de los aspectos centrales y fundamentales que vemos durante esta pandemia, también nos pone en una grave situación de dilemas frente a cómo garantizar realmente que ese derecho a la fundamental a la salud sea cristalizado. Entonces, empezar diciendo que realmente en materia de, frente a situaciones complejas como las que vivimos, caóticas y pues obviamente de un desastre mundial, no una situación particular, sino un desastre mundial dado por la pandemia, suele efectivamente encontrarse muchísimas opciones, muchísimas alternativas que se intentan vender o se intentan promover y donde no siempre pues contamos con la evidencia. Pero donde pues realmente tenemos que ser muy conscientes, como decía la doctora Gabriela, de ese papel ético, esa importancia ética de garantizar que los recursos sean debidamente priorizados en función de las necesidades. Y pues aquí baste decir que es muy importante y relevante que lo que ya está investigado, lo que ya está demostrado, pues realmente no resulta muy ético gastar recursos en algo que ya está demostrado. Pero también decir que muy importante no convertirnos pues en la santa inquisición de la ciencia o de las posibilidades o las alternativas que se plantean, sino más bien efectivamente dar paso a que la ciencia y los investigadores permitan construir la evidencia necesaria y también proveer desde el Estado esa orientación, esa ruta para que pues muchas veces en el mejor intento de algunas personas de buena fe, pues querer actuar y querer proteger a sus poblaciones, nuestros gobernantes, etcétera, etcétera, toman decisiones a veces muy desde la angustia de ver que pues los servicios están colapsados, que el día a día pues lleva a una situación caótica y muchas veces ver esa impotencia frente a la situación. Entonces yo creo que más que juzgar lo que nos corresponde a nosotros,
en todo momento es orientar, apoyar, ilustrar y dar las herramientas y los instrumentos de política pública efectivamente para que lo que ya está debidamente sustentado, evidenciado, no se repita y aquello que pues realmente tiene la posibilidad de darse una nuevas vetas de investigación, así se haga. Creo que a pesar, y la evidencia nos ha dicho muchas veces, a pesar de que ya muchas otras alternativas en muchos otros campos ya suficientemente hayan estado investigadas, siempre hay un riesgo. Recordemos nada más, por ejemplo, el hecho del virus del papiloma humano, tristemente, pues que en el caso de Colombia hace unos años se presentaron unas reacciones inesperadas en una población específica, pero que a pesar de toda la investigación, de haber cursado todas las etapas de investigación, todas las fases de investigación durante muchos años, se presentaron efectos no deseados. Entonces, la verdad absoluta, la certeza absoluta, pues obviamente no podemos nunca garantizarla, pero nos corresponde efectivamente tomar las medidas oportunas para bien desmontar o bien para dar paso a nuevas investigaciones. Entonces, aquí un poquito esa balanza, ese equilibrio que tenemos que lograr, pues en materia de cómo no censuramos, sino más bien permitimos que la evidencia sea un bien público, que los debates efectivamente se den y que trabajemos sobre todo en un campo de ciencia abierta. Frente al tema, pues por supuesto de la ivermectina, yo tengo que decir que por fortuna nuestra institucionalidad ha sido pues muy ágil, tanto el Ministerio de Salud, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos, el INVIMA, en el marco pues por supuesto también de una mesa de estudios clínicos que preside el Ministerio de Salud y en la que participa el Ministerio de Ciencia, ha tenido a bien reunir con el concurso del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el IETS, toda una serie de evidencia para poder precisamente aportarle al país, dar las debidas, digamos, recomendaciones, advertencias para minimizar. Y creo que también en esta medida, digamos, de lo que llamamos la comunicación del riesgo y la comunicación apropiada de la ciencia, justamente unas vetas o unas dificultades de comunicación muchas veces hacen que la población consuma de una manera inadecuada un medicamento por una forma inadecuada de comunicación, muchas veces en términos de estudios clínicos que pues potencialmente habían sido aprobados. Entonces, creo que allí los medios de comunicación también tienen una responsabilidad bioética muy importante para saber cómo comunicar, cómo divulgar, cuándo divulgar, garantizar obviamente que lo que se divulgue pues llegue de manera lo más cierta posible a la población. En cuanto al tema de biopoder, decir que pues creo que es un hecho que nosotros en nuestro continente o especialmente en Latinoamérica tenemos que avanzar en materia de soberanía científica, soberanía tecnológica, entender por supuesto que todos estos temas de salud se convierten en temas hoy en día de seguridad nacional, no solamente sobre seguridad sanitaria, sino realmente seguridad nacional, en la medida en que pues todo este desequilibrio, no solamente del componente de atención propiamente en salud frente a la enfermedad, sino del manejo de recursos y cómo garantizar que la población realmente acceda de manera adecuada a los beneficios, a las tecnologías y a la información, es un aspecto muy relevante. Entonces, creo que allí parte de ese biopoder y esa biopolítica realmente es justamente el dilema o el debate de cómo priorizamos la inversión de recursos, no solamente en investigación, sino que en lo que ya es evidencia construida, pues realmente pueda garantizarse que esas tecnologías lleguen efectivamente a la población. Y allí tomo el ejemplo realmente de los tapabocas que inicialmente de pronto fueron subvalorados en su debida importancia, pero que incluso uno dice, fruto de esa evidencia y esa investigación que crea evidencia en torno a su capacidad protectiva, digamos, toca avanzar, digamos, en una implementación de una innovación, si se quisiese,
o una tecnología, porque uno puede ver un tapabocas como una tecnología que es absolutamente económica, pero que muchas veces la población no está accediendo a ello precisamente por dificultades económicas. Entonces, creo que parte de la política es hacer también visible cómo de una u otra forma esas tecnologías altamente costo efectivas deben volverse en bien público en función del derecho a la salud. Y quisiera concluir, pues porque obviamente entiendo el tiempo, un poco la importancia y el hacer conciencia de que pues la historia finalmente es la que nos juzgará y juzgará pues a todos los actores que en este momento de una u otra manera tenemos bien la capacidad de incidencia, bien la capacidad de toma de decisiones o bien el ejercicio ciudadano de veeduría frente a nuestros gobernantes. Creo que para una futura sesión del Consejo Nacional de Bioética es muy relevante entender un poco ahora las tensiones que hay entre mercado y derecho fundamental a la salud. Sabemos que hoy en día muchos de los medicamentos, las tecnologías, las soluciones que se están previendo, pues ponen muchas veces el tema de la propiedad intelectual y los derechos patrimoniales y las patentes, etcétera, etcétera, como un asunto prioritario o privilegiado frente a lo que es el derecho a la fundamental a la salud. Creo que en ese sentido, el gran debate que tenemos que hacer a futuro es si realmente, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde muchas entidades en función de ofrecer vacunas, ofrecer medicamentos, ofrecer tecnologías, estamos en la situación de mantener un statu quo o un establecimiento o una serie de reglas institucionales en este tema de patentes, propiedad intelectual y derechos patrimoniales, o lo que tenemos que apuntar es a que toda esta serie de soluciones que se dan a nivel mundial sean realmente puestas al servicio de la humanidad y como bienes públicos que permitan realmente reducir las inequidades, las dificultades que tenemos y que tendremos los países de medianos y bajos ingresos para poder acceder a esas tecnologías. Mil gracias, no quisiera extenderme más porque pues para dar un poquito el espacio del diálogo. Muy amable, doctora Constanza.